ese tema porque quiero abrir otro tema en este segundo bloque. Quiero, además, antes de empezar, comentarles para tranquilizarlos que tal como está anunciado en el aula virtual, el 17 de mayo van a conocer las consignas del parcial, van a tener una semana para resolverlo y el 24 de mayo es el último lunes, el lunes 24 de mayo es el último día que tienen para entregarlo. Simplemente van a ser temas de estos que estamos aludiendo, temas claros, y van a tener que escribir sobre un determinado tema. No van a tener mayores dificultades con el parcial. Van a tener que armar un discurso filosófico sobre alguno de los temas que estamos desarrollando. Bien, decía entonces que en esta segunda parte del encuentro quería incorporar un tema nuevo, el tema que sigue, luego de haber pasado por ese toque, por esa pincelada antropológica que acabamos de resolver en la primer parte de la clase y que ustedes tienen sus respectivas lecturas colgadas en el aula virtual. Tienen a Scheller, luego o después de Jaspers, después de Bochensky, tienen a Scheller y tienen un texto mío también vinculado a la antropología. Lo que quiero ahora es retomar, porque siempre hay algún tema para retomar de los que ya hemos visto, y el tema que quiero retomar es el de la periodización de la filosofía, de la historia de la filosofía, la línea de tiempo que supimos hacer. Entonces, lo que voy a resolver hoy, lo que voy a dar hoy, es el pasaje del primer período que habíamos anotado en aquella oportunidad al segundo período, que es propiamente el comienzo de la filosofía. Volvemos entonces de alguna manera a Jaspers, volvemos a la distinción que hace Jaspers entre origen y comienzo. Hemos dejado atrás, en realidad, toda la perspectiva del origen y ahora nos vamos a instalar en el comienzo. El primer período anterior al nacimiento de la filosofía, nosotros lo hemos llamado período cosmogónico y el segundo período, el período cosmológico. Hablar del pasaje del período cosmogónico al período cosmológico es hablar del pasaje del mito a la filosofía. Porque en realidad la primera especulación, la primera interrogación en la línea en que interroga el mito, el primer asombro, la primera admiración por Tapanta se da a nivel del mito, y el pasaje implica un cambio de perspectiva, un cambio en la forma de preguntar a la naturaleza, de preguntar al mundo, de preguntar a lo real,
y también una forma de responder. Vamos a buscar un tópico para pensar en ese pasaje de un sistema de pensamiento a otro sistema de pensamiento, y entonces ese pasaje lo vamos a buscar a través de la búsqueda de la arjé. Aquí está, es la última palabra. Acá la tienen transliterada, o la tienen en griego, o la tienen transliterada, y sabemos que esa palabra significa fundamento, significa principio, significa razón de ser, razón explicativa. Bien, entre distintos vías que yo podría haber elegido para explicar el pasaje del mito a la filosofía, yo voy a elegir la perspectiva de la arjé. Y entonces voy a decir que en el marco del pensamiento mítico, la arjé es una palabra femenina en griego. Esto es el principio que explica lo real, son los dioses. Ta theoi, ahí está, ta theoi, que es precisamente los dioses o la divinidad. Como estamos en presencia de un pensamiento o de una religiosidad politeísta, no hablamos entonces de un Dios al modo de las religiones monoteístas, sino de un conjunto de fuerzas que constituyen la divinidad. De allí la presencia de este colectivo, de este plural neutro, no importa, que es ta theoi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el orden de lo real descansa, se explica a través de lo que constituye la dramática divina o el agonismo divino. ¿Por qué? ¿A qué obedecen estas dos palabras? En principio estoy tomando dramática en el sentido de drama, y drama en griego quiere decir acción. Por lo tanto, el mundo es como es por la acción de los dioses, por la dramática divina. O el segundo concepto que introduje es el de agonismo divino, y en ese caso agón es combate. Los dioses han combatido entre sí para lograr este orden, este universo ordenado, este cosmos en el sentido de orden que es el que los hombres ven. De modo tal que por detrás de el cosmos, invisible a los hombres, está esa acción de los dioses, ese juego de fuerzas que reconoce por otra parte un vencedor que no es otro que Zeus. Zeus, en la mitología griega, es el padre de todos los hombres y todos los dioses, y representa el garante de la justicia, representa precisamente el custodio de un orden que quien lo relata
lo relata la poesía, de modo tal que en este juego de desplazamientos entre la cosmogonía y la cosmología, es también el desplazamiento de la poesía como forma de enunciación, la poesía a la prosa, que es propiamente lo filosófico. El orden de lo real es expresado en el mito a través de la poesía. Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo VI? ¿Qué pasa en la Mileto jónica? ¿Qué pasa en las colonias griegas del Asia Menor? Un grupo de hombres, y entonces tienen que volver a ver completo y prestando mucha atención el capítulo de Canal A, porque va a responder exactamente a la clase de hoy. Un grupo de hombres, entre los cuales se encuentran Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y allí está los nombres: Tales, Anaximandro y Anaxímenes, van a constituir lo que podríamos considerar una primera escuela filosófica, y van a ser los que van a consumar el proceso de secularización del pensamiento. ¿Qué entendemos por proceso de secularización? Un proceso de progresiva desacralización del pensamiento. Esto es, el pensamiento progresivamente se aleja, el pensamiento progresivamente se desembaraza de toda la imaginería mítica, de toda la dramática divina a la que acabo de aludir. Entonces, la nueva arjé, el nuevo principio explicativo, la nueva razón de ser, ya no la ubicamos en Tafeoi como en el mito, sino en el logos. Y la traducción que le damos a logos, aquí tienen el desplazamiento, la traducción que le damos a logos es razón. Vale decir, el nuevo elemento explicativo de lo real ya no es la divinidad y ya no es un orden que se expresa por la poesía, sino el nuevo principio ordenador es de carácter racional y es la filosofía la que lo expresa. Esto indudablemente no constituye ningún milagro griego, sino que hay condiciones materiales de existencia, condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones culturales, condiciones sociales que permiten este desplazamiento, este proceso de secularización que ubica a la razón como el nuevo elemento en torno al cual gira la explicación de lo real. Es un pensamiento o un proceso, como acabo de decir, de laicización. El pensamiento se vuelve laico.
en relación al pensamiento mágico-religioso que supone el mito. Ahora bien, estos autores, estos tres autores, y entonces ustedes tienen texto para estos tres autores, tienen colgado en el aula virtual un pequeño apartado de un texto que se llama El camino de la filosofía de Davolio y Guibert. Esas son las autoras, Davolio, Guibert, y el pequeño capítulo se llama El descubrimiento de la naturaleza. Lo tienen que leer, es la lectura obligatoria, junto con el capítulo de Canal A y con un artículo mío que también está colgado, que se llama Anaximandro y la nueva imagen del cosmos. Pancho, ¿podés corroborar, por favor, que estén estos elementos colgados en la página? Sí, sí, ahora corroboro todo. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, estos tres pensadores proponen una historia y una teoría. Ahí lo tienen. Historia y teoría. Historia, tal como está acá escrito, es una palabra griega que significa investigación. Por lo tanto, proponen una investigación desinteresada de la naturaleza a la que toman como un objeto de estudio. De allí que estos autores sean los llamados naturalistas o físicos, porque physis en griego es naturaleza. La naturaleza se convierte en su objeto de estudio, del que buscan sus causas, del que buscan su razón explicativa. Fernando, ¿querías preguntar algo? Claro, antes me quedé en el mito. Está muy bien. ¿Puede ser que los papás o el origen del mito sea Homero Sí, Homero y y Hesíodo. con la teogonía? ¿La teogonía puede ser la Biblia de No, ellos? No. no, la teogonía es el libro de los orígenes. No lo Perfecto. llamaría una Biblia porque tiene otras connotaciones, lo que Oh, ok. significa el libro sagrado, Muy pero amable. sí, pero sí un libro de los orígenes, un poema, Perfecto. no un libro, un poema de los Poema. orígenes. Perfecto. Ahora bien, ¿qué significa una historia? Entonces, significa precisamente una investigación desinteresada de la naturaleza como objeto de estudio y una teoría, el segundo elemento que apareció escrito, porque buscan hacer de la naturaleza un cuadro explicativo, un cuadro de conjunto, que es precisamente cómo podemos traducir teoría en el sentido de un cuadro explicativo de los fenómenos naturales, de los fenómenos meteorológicos. Ahora bien, ¿cuál es el tópico? ¿Cómo podemos, Pancho, están las cosas? ¿Está bien lo que Sí, dije? está perfecto, está todo. Está todo, Está todo, sí. impecable, impecable. Muy bien, muy bien. Ahí están los materiales para ir leyendo para el parcial.
¿bajo qué rótulo, bajo qué título podríamos poner la inquietud de estos autores? Yo diría que la búsqueda de la arjé, la búsqueda de ese principio ordenador, de ese principio a partir del cual todas las cosas nacen, todas las cosas llegan a ser, todas las cosas devienen, con una dominancia del verbo gignomai, que en griego significa nacer. La gran pregunta es cómo nacen las cosas, pero a ese cómo le antecede otra pregunta primera, que es ¿de dónde vienen las cosas? Dos preguntas dominantemente van a encontrar en ese artículo y en mi propio artículo. ¿De dónde vienen las cosas? Un ¿de dónde? Que pregunta precisamente por el origen, a partir de qué elemento nacen las cosas, desde dónde nacen, deviene tapanta todas las cosas, lo cual va a generar un esquema de esta naturaleza, un esquema genético, donde aquí encontramos el principio, todo nace a partir de ese principio y todo retorna a ese principio, porque hay un término para cada cosa, porque hay una disolución para cada cosa. Por lo tanto, preguntar de dónde vienen las cosas significa preguntar cuál es el elemento a partir del cual todo nace y al cual todo retorna. Es punto de partida y punto de llegada para su disolución. ¿Vale la pena, doctora, decir que estos tres filósofos que usted nombró son monistas? ¿Es importante? Son materialistas. Materialistas en el sentido de que este principio es de orden material, es de orden natural, no difiere de la fisis, del orden de la fisis. Por eso también se los denomina materialistas. Cada uno, los mitos no contestaban estas, sí las contestaban, pero la respuesta era de otro orden. En realidad, para preguntar lo que fue primero, el poeta le pregunta a las divinidades, por ejemplo, para que tengan una idea de la diferencia, le pregunta a las musas como divinidades cuáles fueron los primeros elementos en el origen. Y esos elementos después combinados amorosamente van dando lugar a los distintos elementos. No es que no haya pregunta o interrogación
o inquietud por estas cosas, pero el modo de preguntar, el modo de dirigirse a la divinidad, acá no, nadie se dirige a la divinidad, lo que determina el curso de la pregunta ahora es la observación de la naturaleza, el nuevo etos, la nueva manera de estar instalado en la realidad, la nueva actitud tiene que ver con la observación de la naturaleza. Ahora, esto no quiere decir, le sigo contestando al compañero que abrió el chat, esto no quiere decir que en el mito no haya preguntas, no haya asombro. Ya hemos recorrido la frase de Aristóteles, donde precisamente dice que tanto el mito como la filosofía se componen de maravilla. Por lo tanto, de algún modo, el amante del mito es también filósofo. Hay maravilla, hay admiración, pero el tipo de interrogación se da en otro marco, en otro dispositivo, para decirlo contemporáneamente y desde Foucault. Es otro el orden del discurso, es la poesía, precisamente, que lleva un ritual particular. Bien, ¿cuál es ese elemento último? Para Tales es el agua, último y primero. ¿Cuál es para Anaximandro esa arjé, ese principio explicativo? To apeiron, ahí lo tienen escrito, to apeiron, y apeiron es lo ilimitado, lo infinito. En Anaximandro se descubre un nivel de abstracción mayor que en el resto de los pensadores. Tanto Tales, al proponer el agua, como Anaxímenes, al proponer el aire, eligen elementos de la naturaleza, elementos determinados para que constituyan el principio explicativo. Pero en Anaximandro, en el segundo de estos pensadores, se observa precisamente una abstracción mayor, porque no hace coincidir el principio con ninguno de los llamados elementos de la naturaleza, sino que es otro elemento material, también material, no se aparta de ser un materialista, que es toapeiron, lo indefinido, lo ilimitado, lo infinito. Ahora bien, esta es la primera de las preguntas: ¿de dónde vienen las cosas? Nos corresponde ahora pensar en otra pregunta también propia de estos autores, y es cómo se producen las cosas. Vale decir, ¿qué acontece a nivel de esa materia primera, que es una materia viva, que es una materia con una energía propia? Algo acontece, algo que ellos intentan explicar físicamente, no ya apelando a argumentos de carácter mágico religioso, lo cual no es ni bueno ni malo, es otra cosa lo que está aconteciendo. Lean más vale
el juego político de cómo un pensamiento desplaza a otro pensamiento. El pensamiento racional se vuelve dominante y en ese sentido desplaza al pensamiento mítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento mítico en un determinado momento deja de responder satisfactoriamente a las inquietudes de los hombres. Entonces acontece otro sistema de pensamiento. Me gustaría, casi en la línea de Michel Foucault, que tenía una cátedra que se llamaba así, Historia de los Sistemas de Pensamiento, que ustedes entiendan el pasaje de hoy como el pasaje de un sistema de pensamiento a otro sistema de pensamiento y ver la diferencia entre uno y otro. Bien. Vuelvo entonces a repetir lo que hemos hecho hoy. En primer lugar, lo que hemos hecho en la jornada de hoy. En primer lugar, a partir de los orígenes de la filosofía de Jaspers y tomando una de las ramas de la historia de la filosofía, como es la antropología filosófica, dimos elementos de antropología filosófica a partir del texto de Scheler. Estoy haciendo una crónica de la clase de hoy, de los dos bloques. En ese sentido, trabajamos fundamentalmente lo que trabaja la antropología filosófica, que es la distinción entre el hombre y el animal. Y elegí un autor clásico donde la distinción entre el hombre y el animal es muy marcada. Quiero decirlo porque la antropología contemporánea, la antropología filosófica contemporánea disuelve de algún modo esta tan enérgica diferencia entre el hombre y el animal. Entonces recorrimos el texto de Scheler. En el segundo bloque nos dedicamos a acompañar un proceso de secularización, porque nos desplazamos de un sistema de pensamiento como es el mito a un sistema de pensamiento como es el logos y tradujimos logos como razón. El tópico que elegimos para acompañar el desplazamiento fue la búsqueda de la arjé, la búsqueda del principio, del fundamento. Entonces vimos que a nivel del pensamiento mítico eran los dioses los que fundamentaban el orden, y a nivel del pensamiento racional es la razón el elemento último que explica lo real. Entonces aparecieron los pensadores de Mileto, los milesios, o los pensadores jónicos de Jonia, porque es precisamente allí, en Jonia, en las actuales costas de Turquía, donde nace la filosofía. Y entonces nos dedicamos a ver las dos preguntas fundamentales
de estos pensadores, de dónde vienen las cosas y cómo se producen las cosas. Bueno, mis queridos, Pancho, ¿se grabó la clase? Sí, está todo grabado. Entre hoy y mañana va a estar subido a la página de YouTube. Muy bien, muy bien. Los veo entonces. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? No Sofi. terminé de entender una cosa. Cuando usted Sí. dice que Anaximandro no elige la naturaleza, pero sí elige algo material, y dice lo indefinido. ¿Qué tiene de material lo indefinido? Bien, precisamente que no es de orden espiritual, sino de orden natural. Lo que yo dije es que Anaximandro no elige un elemento de la naturaleza. Se refiere Pero al ese, apeiron. sí, ese apeiron es physis, es naturaleza. Bueno, mis queridos, un beso grande, cuídense mucho, que la cosa Chao, está profe, muy gracias. fría. Los Chao. veo el lunes que Chao, viene. profe, hasta la Y próxima. Nos vayan vemos. preparando su parcial. Chau. Bueno, Chau, gracias. Pancho. Buena semana. Chao, chao. Buena semana. Chau, Mica. Buena semana. Hasta luego.